Tejiendo mi historia con la historia de Colombia. Voy a comenzar contando la historia de Alicia Cáceres, mi abuela. Mi abuela nació en 1938 en Concepción, Santander, en una casa en Servitá. Sus padres, ella y sus hermanos tuvieron que trabajar en la agricultura sembrando trigo, maíz y papa. Como se puede evidenciar en la lectura de contextualización junto con las fuentes primarias desarrolladas hasta el día de hoy en el curso, Colombia hasta la década de los 50 carecía de una buena educación en las zonas rurales. Mi abuela decía que en su pueblo solamente se podía cursar hasta segundo de primaria, lo que permite evidenciar que al igual que Juan Gregorio Palechor careció de oportunidades de educación. Sin embargo, ya se estaba empezando a desarrollar un sistema de educación formal en el país. Al igual que en la historia de Juan Gregorio Palechor, mi abuela cuenta que en las zonas rurales habían pocas oportunidades de trabajo y mucha violencia por la guerra de ideologías en el pueblo, lo que la llevó a que en 1955, es decir, a sus 17 años, ella se desplazara hacia Bogotá, en la cual tuvo que tocar varias puertas hasta conseguir un empleo estable. Por otro lado, en la época de los 80, mi mamá tuvo que vivir en una preocupación constante, debido a la cantidad de bombas y atentados en el centro de la ciudad de Bogotá, y no se podía salir de la ciudad. Debido a esto, mi mamá tuvo que evitar ir a centros comerciales, ir al centro de Bogotá para evitar ser víctima de atentados, bombas y secuestros que en ese momento estaban en auge. Según el Museo de la Casa de la Memoria, en esta época hubo un auge en el crecimiento del índice del desempleo, ampliación del cinturón de pobreza, debilidad institucional y una gran corrupción. Auge del narcotráfico, surgimiento del sicariato, nacimiento de los grupos de autodefensas, aumento progresivo de las violencias como secuestro, extorsión, homicidios, masacres, magnicidios, ataques con explosivos y fronteras invisibles, entre otros fenómenos que despertaron sentimientos de temor y desesperanza en los ciudadanos. Asimismo, en esta época se creó el Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar. Sin embargo, al igual que mi abuela, mi mamá también tuvo que vivir el desplazamiento, pero desde otra perspectiva. Ella ya vivía en la ciudad de Bogotá, así que percibió el desplazamiento de muchas personas que se desplazaban hasta allí provenientes de las zonas rurales. A mediados de la década de los 80, mi madre empezó a evidenciar cómo había muchas personas llegando aquí a la ciudad desde las zonas rurales, lo que generó menos oportunidades de trabajo, más inseguridad y mendigos en las calles. Todo esto se debe a que en esta década se empezó a desarrollar el desplazamiento forzado desde las zonas rurales de Colombia hacia las ciudades principales como Bogotá, ya que en las zonas rurales ocurrían muchas violaciones de los derechos humanos y había muy poca oferta de trabajo. Personalmente, lo que me gustaría que fuera diferente en Colombia para que las nuevas generaciones no se enfrenten a situaciones similares es que a la hora de haber un conflicto de violencia o de ideologías en el país, se piense en los niños y jóvenes, ya que estos no tienen nada que ver en este conflicto y se ven gravemente afectados. Además, me hubiera gustado que las oportunidades de tener una buena educación en las zonas rurales se hubieran dado desde mucho antes, ya que muchas personas no pudieron ni siquiera asistir al colegio y tener una buena educación básica, lo que los afecta directamente en su futuro. Por otro lado, si me preguntaran qué me gustaría cambiar a futuro, pues me gustaría que en un futuro haya más inclusión social hacia las diferentes creencias y condiciones de cada persona. Además, me gustaría que todos los colombianos, sin importar de qué parte del país provengan, tuvieran las mismas oportunidades, tanto estudiantiles como laborales, y que el Estado no abandone a algunas regiones, haciendo que éstas caigan en pobreza y descuido extremo. Por otro lado, también cambiaría la forma en la que está gobernando el país, como por ejemplo me gustaría que se renovara la clase política actual, se disminuyera la corrupción y los monopolios perdieran un poco de poder, para que así se disminuya la brecha entre ricos y pobres y entre gente con poder y quienes no lo tienen.